Jacqueline se sentó en la silla del salón de belleza, mientras Selena arreglaba cuidadosamente los últimos mechones de pelo en un elaborado recogido. Al otro lado de la ventana, las palmeras de Long Beach se mecían ligeramente con el cálido viento de California. Faltaban menos de 4 horas para que comenzara la ceremonia, y la excitación nerviosa estaba siendo sustituida poco a poco por una tranquila confianza. El espejo reflejaba el rostro de una mujer de 29 años que había recorrido un largo camino, desde una joven insegura hasta alguien que sabía exactamente lo que quería de la vida. «Gira un poco a la izquierda», pidió Selena, ajustándose los pendientes de perlas. «Perfecto. A tu Dylan le va a encantar». Rien, su mejor amiga y testigo, estaba sentada junto a ella en una silla cercana, tomando café y hojeando una revista. Ella ya estaba peinada con un elegante moño bajo que realzaba la elegante línea de su cuello. Rien trabajaba como diseñadora de interiores y siempre iba impecable, pero hoy se había superado. El vestido de dama de honor de color rosa empolvado combinaba a la perfección con su piel morena. «¿No estás preocupada?», preguntó Rien, apartándose de la página de vestidos de verano. «¿Por su ex mujer?». Jacqueline se encontró con la mirada de su amiga en el espejo. Efectivamente, Valerie era un problema, aunque Dylan prefería no hablar de ello. En los 2 años posteriores al divorcio, Valerie había aparecido regularmente en su vida con diversos pretextos: cosas olvidadas, documentos importantes o repentinos ataques de nostalgia. Cada vez Dylan volvía a casa en silencio y deprimido, como si hubiera asistido a un funeral. «Dylan me ha dicho que ahora vive en Sacramento», dijo Jacqueline, observando cómo Selena se daba los últimos retoques en el pelo. «No creo que venga aquí para la boda de su exmarido. Pero sabes que lo llamó la semana pasada, ¿verdad?». Jacqueline asintió. Por supuesto. Dylan le contó lo de la llamada inmediatamente, aunque parecía confuso y molesto. Valerie estaba llorando en el teléfono, diciendo algo sobre su soledad y lo felices que solían ser. El teléfono estaba sobre la mesa, y Jacqueline podía oír fragmentos de monólogos histéricos. La voz de Valerie era aguda, quebrada, con esa entonación peculiar que usan las personas acostumbradas a salirse con la suya por la presión emocional. «Lo sé, pero ese es su problema, no el nuestro», dijo Jacqueline con firmeza. «Dylan me eligió a mí». Selena dio un paso atrás, evaluando su trabajo con la mirada crítica de una maestra. Llevaba 15 años trabajando en este salón y había visto a muchas novias. Algunas llegaban felices y radiantes, otras al borde de un ataque de nervios, otras como si fueran camino de una ejecución. Jacqueline pertenecía a la primera categoría, y era evidente en cada uno de sus movimientos. «Ya está hecho. ¿Quieres ver la parte de atrás?». Jacqueline asintió y el maestro le entregó un espejo de mano. El peinado era realmente impecable. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño alto con algunos mechones sueltos cerca de la cara, y las joyas de perlas brillaban a la luz del sol. Eran perlas auténticas del joyero de su abuela, una reliquia familiar que su madre le había regalado especialmente para la boda. «Increíble», aprobó Raen. «Ahora dime la verdad. ¿De verdad no estás preocupada?». Jacqueline se lo pensó un momento. ¿Estaba preocupada? En cierto modo sí, pero no como cabría esperar. No era la posibilidad de que Valerie apareciera lo que la preocupaba, sino la forma en que esta situación estaba afectando a Dylan. Se ponía tenso cada vez que la conversación giraba en torno a su pasado matrimonial. Ella solo lo había visto así unas pocas veces en el año y medio que llevaban de relación, pero cada vez era doloroso. «¿Sabes lo que realmente me molesta?», dijo pagando al manitas y dejando una generosa propina. «El hecho de que Dylan todavía se siente culpable, como si hubiera traicionado a Valerie al elegir la felicidad». Ryan negó con la cabeza, recogiendo sus cosas. «Es una estupidez. Se divorciaron hace 2 años y no por iniciativa suya. La propia Valerie arruinó su matrimonio con sus rabietas y sospechas». «Ya lo sé, pero saber y sentir son cosas distintas». Salieron del salón a la calle bañada por el sol. Long Beach tenía un aspecto especialmente atractivo un sábado por la tarde, con turistas paseando tranquilamente por las aceras, música tranquila en los cafés y niños riendo a lo lejos. Rien sacó las llaves de su coche, un elegante sedán plateado que su hermano le había prestado especialmente para ese día. Su pequeño coche no era adecuado para un viaje de celebración. «Escucha»,
dijo abriendo la puerta. Dylan no se casa contigo por lástima o para fastidiar a su exmujer. Se casa contigo porque te quiere. Le he visto cambiar en el último año y medio. Ha vuelto a ser el mismo a tu lado. Jacqueline sonrió, se sentó en el asiento del copiloto y se arregló cuidadosamente el dobladillo de su vestido casero. El vestido de novia la esperaba en casa de sus padres, cuidadosamente colgado en la habitación de su infancia. Rihanna había tenido razón. Cuando se conocieron en aquel café cercano a su oficina, 18 meses atrás, Dylan tenía el aspecto de un hombre que siempre estaba esperando una oportunidad. Cauteloso, retraído, dispuesto a echarse atrás en cualquier momento. Tardó meses en creer que podía sincerarse con ella. Recuerdo que me habló de Valerie, continuó Jacqueline, mientras se dirigían a casa de sus padres. Decía que ella era como una montaña rusa, que pasaba de la felicidad a la depresión, y él siempre intentaba adivinar su estado de ánimo, para adaptarse a él. Rihanna minoró la marcha en un paso de peatones, dejando pasar a una familia con niños. No necesita hacer eso contigo. Exactamente, podemos ser nosotros mismos. Era una verdad que a ambos les había costado aceptar. Jacqueline tampoco había llegado a su relación con las manos vacías. Había tenido una aventura fallida con un colega que le había dejado un desagradable pozo de desconfianza. Pero con Dylan era diferente. Nunca intentó cambiarla. Nunca la criticó por su afición a las películas antiguas o por su costumbre de dormirse con un libro entre las manos. Incluso su tendencia a tomar decisiones espontáneas, que había molestado a su anterior pareja, le parecía agradable. Por cierto, añadió Ryan con una sonrisa maliciosa, tu madre ya me ha llamado 3 veces esta mañana, preocupada por si estaba todo listo con las flores. Jacqueline se echó a reír. Mamá estaba realmente más preocupada que ella misma. Ayer había llamado 2 veces a la floristería para confirmar los detalles del ramo, y luego otra vez al restaurante para asegurarse de que el menú era correcto. La noche anterior, incluso comprobó el pronóstico del tiempo para mañana, aunque la ceremonia fuera en el interior. Quiere que todo sea perfecto, dice Jacqueline con condescendencia. Han pasado 5 años desde que papá y mamá se divorciaron, pero ella sigue creyéndose responsable de la felicidad de los demás. El semáforo se puso en verde y siguieron adelante. Por la ventanilla pasaron las calles que Jacqueline recorría a diario para ir a trabajar. Su agencia de publicidad estaba a solo unas manzanas de distancia, y a veces le parecía divertido que el día más importante de su vida transcurriera en el mismo escenario que un día normal. Mañana volvería a estar sentada en su mesa, conceptualizando campañas publicitarias, pero como una mujer casada. ¿Dónde está Dylan ahora?, preguntó Ryan. En casa de Patrick. Graham y él le están ayudando a hacer las maletas. Patrick era el hermano mayor de Dylan, un hombre tranquilo y fiable que trabajaba en el hospital local como médico ortopédico. Fue él quien se encargó de organizar la parte masculina de los preparativos de la boda, lo que facilitó mucho la vida de Dylan. Graham, el mejor amigo del novio, viajó especialmente desde San Francisco, donde trabajaba para una gran empresa informática. Los tres formaban el equipo de apoyo perfecto. Espero que no le emborrachen demasiado pronto, bromeó Ryan. Dylan no bebía mucho, sobre todo después de ver en qué se convertía Valerie tras una copa de vino. Ese era otro detalle de su vida pasada que Jacqueline no reconoció de inmediato. Valerie no era alcohólica en el sentido literal de la palabra, pero el alcohol la hacía aún más imprevisible y agresiva. Dylan contaba que después de las cenas familiares o las fiestas, nunca sabía con qué Valerie se despertaría por la mañana, con una esposa cariñosa o con una furia que le acusaría de todos los pecados capitales. Una vez le rompió su taza favorita, porque pensó que había estado hablando demasiado con una camarera en un restaurante. A veces pienso que no solo me caso con Dylan, sino también con su libertad, por el derecho a ser feliz sin culpa. Ryan frenó ante el semáforo en rojo y se volvió hacia su amiga. ¿No temes que esta libertad tenga un precio demasiado alto? ¿Que Valerie no se rinda tan fácilmente? Jacqueline se encogió de hombros. Claro que lo había pensado. Las mujeres como Valerie rara vez se rendían sin luchar, especialmente cuando se trataba de un hombre al que todavía consideraban de su propiedad. Pero Dylan era un hombre adulto que había tomado una decisión con conocimiento de causa. Solicitó el divorcio e inició el cese de todo contacto con su exmujer. Ella puede intentar cualquier cosa, dijo Jacqueline con calma, pero la decisión está tomada.
Estamos avanzando, no retrocediendo. El semáforo cambió a verde y Ryan pisó el acelerador. La familiar curva hacia la casa de los padres de Jacqueline se vislumbraba delante. Entonces dale esa libertad y tómatela para ti también. Ryan aparcó delante de la casa, una pequeña estructura de una planta con un cuidado jardín delantero. Mamá debió de darse cuenta de su llegada, porque la puerta principal se abrió antes de que pudieran salir del coche. Dylan estaba de pie frente al espejo del dormitorio de su hermano mayor, intentando arreglarse los gemelos de los puños de su camisa blanca como la nieve. Le temblaban las manos, aunque se esforzaba por parecer tranquilo. Al otro lado de la ventana estaba el pulcro patio trasero de Patrick, con sus parterres perfectos y sus arbustos recortados, fruto de años de esfuerzo de la mujer de su hermano, que tenía talento para convertir cualquier espacio en una obra de arte jardinera. «Dámelo», dijo Graham, acercándose a él y encajándole hábilmente el gemelo. «Estás temblando como un colegial en su primera cita». Graham Harrison había sido su mejor amigo desde la universidad, un hombre alto y delgado, de ojos grises y sagaces, y con la costumbre de decir exactamente lo que pensaba. Hoy estaba inusualmente elegante con un traje azul oscuro, aunque normalmente prefería los vaqueros y las camisetas con logotipos de empresas informáticas. «Nervioso», admitió Dylan, alisándose el cuello de la camisa. «No puedo creer que por fin esté ocurriendo». Patrick salió del baño, anudándose la corbata. Parecía sólido y seguro de sí mismo a sus 35 años, como correspondía a un médico de éxito. Su hermano mayor siempre había sido un ejemplo de estabilidad y sentido común para Dylan, sobre todo después de la pesadilla que habían sido los últimos años de su matrimonio con Valerie. «¿Qué no hay que creer?», dijo Patrick, ajustándose el nudo de la corbata frente al espejo. «Has conocido a una mujer normal que te quiere y no hace berrinches todas las semanas. Yo que tú estaría contento». Dylan asintió, pero su expresión seguía tensa. Habían pasado 2 años desde el divorcio, pero el recuerdo de aquel periodo de su vida aún lo atormentaba. Valerie sabía cómo convertir cualquier nimiedad en un gran escándalo. Media hora de retraso en el trabajo se convertía en prueba de infidelidad. La correspondencia amistosa con los compañeros, en señal de falta de respeto al matrimonio, y su deseo de estar solo a veces, en prueba de enfriamiento de los sentimientos. «Recuerdo cómo eras cuando conociste a Jacqueline», continuó Graham poniéndose la chaqueta. «Viniste a verme a San Francisco, todo radiante, hablando de la chica que trabaja en una agencia de publicidad y lee libros por las tardes. Pensé que estabas enamorado de un fantasma». «¿Por qué un fantasma?», se preguntó Dylan. «Porque después de Valerie, una mujer normal parecía irreal. Una que no te mirara el teléfono, que no montara una escena porque le sonreías a la cajera en el supermercado y que no amenazara con suicidarse cada vez que os peleabais». Dylan arrugó la nariz al mencionar este último punto. Las amenazas de suicidio eran el arma favorita de Valerie en sus conflictos familiares. Ella nunca tenía intención de llevarlas a cabo, pero cada vez lo llevaba a un estado cercano al pánico. Llamaba a médicos, cancelaba planes, se arrastraba de rodillas ante ella, rogándole que fuera razonable. Y al día siguiente, ella actuaba como si no hubiera pasado nada. «Valerie nunca estuvo realmente amenazada», dijo, aunque ni él mismo se lo creía del todo. «Fue solo manipulación». Patrick terminó con la corbata y se volvió hacia su hermano pequeño. «Dylan, te das cuenta de que esto no hace más que empeorar, ¿verdad? Jugar con los miedos de los demás para controlarlos es una forma de maltrato psicológico. Jacqueline nunca te haría eso. Sé que no lo haría. Es solo que a veces siento que no merezco ser tan feliz, que tarde o temprano algo va a salir mal». Graham se sentó en la silla junto a la ventana y miró a su amigo con atención. «Escucha, ¿recuerdas lo que me dijiste después de tu primera cita con Jacqueline? Me dijo que por primera vez en años no tenía miedo de ser el mismo, que estaba bien callarse con ella, y que eso no significaba que estuviera ocultando nada». Dylan sonrió al recordar aquello. En efecto, con Jacqueline el silencio era cómodo, no tenso. Podían sentarse uno al lado del otro, ella con un libro, él con su portátil, y era natural. Valerie, en cambio, tomaba cualquier silencio como señal de problemas en la relación y exigía constantes afirmaciones de su amor. «Me acuerdo», decía. «También dijo que se reía de mis chistes estúpidos, pero no por educación, sino porque realmente le hacían gracia». «Exacto,
Y nada ha cambiado en un año y medio, ¿verdad? Sigue siendo tranquila, amable, comprensiva. Shrenanar, lo mismo, confirmó Dylan, sintiendo que la tensión iba desapareciendo poco a poco. Incluso cuando está de mal humor, no se desquita conmigo. Solo dice que está cansada o que tiene problemas en el trabajo. Patrick se acercó a la ventana y miró fuera. Había 20 minutos en coche hasta el restaurante, pero no había prisa. La ceremonia no empezaba hasta las 4 de la tarde. ¿Había llamado Valerie esta semana?, preguntó con cautela. Dylan asintió a regañadientes. La llamada se había producido el lunes por la noche, cuando Jacqueline y él estaban preparando la cena en la cocina del piso de ella. El teléfono sonó en el momento más inoportuno. Jacqueline estaba contando una anécdota divertida sobre su colega, y ambos se estaban riendo. Al ver el nombre de Valerie en la pantalla, Dylan sintió que el buen humor se evaporaba al instante. ¿Qué quería?, preguntó Graham. Lo de siempre. Llorar. Decir que se había equivocado al pedir el divorcio. Que yo era el único hombre que la había querido de verdad. Que ahora se daba cuenta de lo estúpida que había sido. ¿Y qué le dijiste? La misma respuesta de siempre. Que los dos habíamos tomado la decisión correcta, que yo quería que ella fuera feliz, pero que nuestra relación había terminado para siempre. Dylan recordó cómo Jacqueline había reaccionado a esta conversación. No había montado una escena de celos, ni había exigido explicaciones. Solo lo abrazó cuando colgó el teléfono y le dijo que entendía lo difícil que era para él. Luego acordaron que la próxima vez él simplemente no contestaría las llamadas de Valerie. ¿Cómo se lo tomó Jacqueline?, preguntó Patrick, como si le leyera el pensamiento. Ella estaba bien. Dijo que Valerie probablemente solo tenía miedo de estar sola y estaba tratando de recuperar lo que sentía seguro y familiar. Muy sabia para tener 29 años. Graham sonrió. Sonny Scum. ¿Y cuántos años tiene Valerie? 31. Así que la madurez no siempre viene con la edad. Por cierto, ¿le contaste a Jacqueline lo de la llamada? ¿Sobre qué dijo exactamente Valerie? Dylan pensó un momento. Contó el contenido principal de la conversación, pero no entró en detalles. No mencionó, por ejemplo, que Valerie había dicho algunas cosas bastante desagradables sobre Jacqueline, llamándola ratón gris y encaprichamiento temporal. Tampoco mencionó que su exmujer se había enterado de alguna manera de la próxima boda y había expresado su opinión al respecto con un lenguaje soez. No del todo, admitió. ¿Por qué molestarla antes de la boda? Patrick frunció el ceño. Quizá debería habérselo dicho. Jacqueline tiene derecho a saber a qué podría enfrentarse. Valerie vive en Sacramento. Eso es un viaje de 4 horas desde aquí. Es poco probable que se presente en nuestra boda. No estés tan seguro, dijo Graham con seriedad. Recuerdo cómo actuó durante tu divorcio. Apareciendo en tu trabajo, llamando a tu oficina, vigilándote. Las mujeres con trastorno límite de la personalidad no se echan atrás tan fácilmente. Dylan recordó aquel periodo de pesadilla 2 años atrás. Valerie le había hecho la vida imposible, apareciendo en los lugares más inesperados y montando escenas públicas. Una vez incluso fue al gimnasio donde él estaba haciendo ejercicio e hizo un berrinche en los vestuarios. Tuvo que cambiar de gimnasio y de ruta para ir a trabajar. Fue hace mucho tiempo, dice inseguro. Han pasado 2 años desde entonces. Debe de haber encontrado a alguien nuevo. ¿Has comprobado sus redes sociales?, preguntó Patrick. ¿Por qué? La bloqueé en todas partes durante el divorcio. Podría haber creado nuevas cuentas. O pedirle a algún conocido que siguiera tu vida. Dylan sintió que la ansiedad volvía a subirle al pecho. Realmente no había considerado la posibilidad de que Valerie pudiera estar siguiendo su vida a través de otras personas. Tenían bastantes amigos en común, y la mayoría de ellos habían permanecido neutrales desde el divorcio. Deja de ponerlo nervioso, intervino Graham. Es el día de su boda, no una reunión de seguridad. Si Valerie intenta algo, nos ocuparemos de ello. Tenemos un plan B. ¿Qué plan B?, se sorprendió Dylan. Échala por la puerta si aparece. No voy a dejar que la loca de tu exmujer te arruine el mejor día de tu vida. Patrick asintió. Graham tiene razón. Además, habrá seguridad del restaurante en la ceremonia. Valerie no podrá irrumpir sin más y montar un escándalo. Dylan se mira en el espejo. El hombre del traje caro le devolvió la mirada. Un exitoso ingeniero civil de 32 años que por fin había encontrado la felicidad.
Jacqueline tenía razón cuando decía que el pasado no debía determinar el futuro. Valerie pertenecía al ayer, y hoy era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de Jacqueline? Dijo de repente. Ella nunca intenta cambiarme. Valerie siempre intentaba convertirme en otra persona, más extrovertida, más romántica, más predecible. Y Jacqueline me acepta tal como soy. Se llama amor, dijo Patrick con sencillez. Amor de verdad, no posesividad disfrazada de sentimiento. Graham miró su reloj, un elegante reloj suizo con correa de cuero, regalo de la empresa a lo largo de los años. Hablando de tiempo, deberíamos prepararnos. Tenemos que llegar al restaurante y comprobar que todo está listo. Dylan asintió, ajustándose la chaqueta por última vez. El traje le quedaba perfecto. Jacqueline había insistido en que lo encargaran en un buen taller en vez de comprarlo ya hecho. En aquel momento le había parecido una pérdida de dinero, pero ahora estaba agradecido por su insistencia. Vamos, dijo con firmeza. Había llegado el momento de casarse con la mujer más hermosa de Long Beach. La casa de los padres de Jacqueline se llenó de un agradable bullicio mucho antes de que llegara el coche de la novia. Su madre, Ann Clark, había estado paseándose por las habitaciones durante la segunda hora, comprobando cada pequeño detalle y llamando de vez en cuando al restaurante con preguntas aclaratorias. El padre, el tranquilo y juicioso Robert, estaba sentado en su sillón favorito y observaba los preparativos de las mujeres con una sonrisa bonachona. A sus 58 años había aprendido a no interferir en los procesos que controlaba su exmujer. El divorcio de sus padres, 5 años atrás, había sido sorprendentemente civilizado y habían conseguido mantener su amistad por el bien de su hija. Hoy Anne incluso había permitido a Robert llegar antes para ayudar con los últimos preparativos. Llegó con un ramo de rosas blancas para la novia y una caja de bombones caros que Jacqueline adoraba desde niña. «Mamá, ya has comprobado la lista de invitados 10 veces», dijo la tía de Jacqueline, Débora, hermana de Anne, que había volado desde Chicago especialmente para la boda. «Todo va a salir bien. 28 personas, incluidos los recién casados. Hay sitio de sobra para todos. Solo quiero que Jacqueline tenga un día perfecto», respondió Anne, revisando de nuevo la carpeta. Después de todo lo que había pasado con el imbécil de Kevin, Débora suspiró. Kevin Bradshaw, el colega de Jacqueline de la agencia de publicidad con el que había tenido una aventura hacía 2 años, había resultado ser un hombre casado. Al enterarse, Jacqueline puso fin a la relación inmediatamente, pero el residuo permaneció durante mucho tiempo. Por eso la familia se alegró tanto de contar con Dylan, un hombre honesto y abierto que habló de su divorcio desde el principio y no ocultó nada de su pasado. «Dylan es diferente», dice Débora, acomodando las flores en el jarrón de la mesita. Jacqueline brilla a su alrededor. Incluso por teléfono se nota lo contenta que está. Robert dejó el periódico a un lado y miró el reloj, el gran reloj de pared que había colgado en el salón desde su infancia en esta casa. Las 2:30. Jacqueline llegaría en cualquier momento y los invitados empezarían a reunirse dentro de 1 hora. ¿Tenía Dylan los anillos?, preguntó. «Los tiene su hermano Patrick», respondió Anne. «Le llamé ayer. Todo está bajo control». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía. Anne se apresuró a asomarse a la ventana y vio el sedán plateado de Rien aparcado en el bordillo. «¡Ya hemos llegado!», exclamó, corriendo hacia la puerta. Jacqueline entró en la casa de su infancia con una extraña sensación de irrealidad. Todo le resultaba familiar en cada detalle. La alfombra desgastada del pasillo, los cuadros de las paredes, el olor del ambientador de lavanda que su madre había utilizado durante años. Pero hoy todo parecía especialmente solemne. «Dios mío, qué guapa estás». Ana abrazó a su hija con cuidado de no dañarle el pelo. Selena se había superado a sí misma. «Hola, papá». Jacqueline besó a su padre en la mejilla. «Gracias por venir tan temprano». «¿Dónde puedo ir el día de la boda de mi única hija?», sonrió Robert. «¿Está el vestido colgado en tu habitación?» «Sí, lo puse allí ayer». Ryan entró en el salón, saludando a todo el mundo. Había estado en esta casa muchas veces y se sentía como en casa. Los Clark siempre la habían acogido como de la familia, sobre todo después de saber que sus propios padres vivían en la otra costa. «¿Cómo está el novio?», preguntó la tía Débora. «¿Está emocionado?» «Lo está», rió Ryan. «Cuando llamamos a su amigo Graham esta mañana,
Nos dijo que era la tercera vez que Dylan se anudaba la corbata. Es normal, dijo Robert filosóficamente. El día de mi boda olvidé mi propio nombre. Menos mal que me lo dijo el cura. Todos rieron y la tensión en la casa se relajó considerablemente. Jacqueline subió a su antigua habitación, donde la esperaba su vestido de novia. Ana y Débora la siguieron para ayudarla a vestirse. El vestido era sencillo para los estándares modernos, pero elegante. Raso marfil, con un elegante corpiño y falda hasta el suelo. Jacqueline había elegido deliberadamente algo clásico, sin adornos ni drapeados innecesarios. Quería que ella fuera el centro de atención, no el traje. ¿Estás segura de que no quieres velo?, preguntó su madre, abotonando la espalda del vestido. No quiero. Solo flores frescas en el pelo. Débora trajo un pequeño ramo de fresias blancas y rosas en miniatura para que se las entretejiera en el pelo. Selena había dejado lugares especiales para las flores en el salón, y ahora solo era necesario fijarlas con cuidado. Mientras las mujeres trabajaban en la imagen de la novia, los invitados empezaron a aparecer escaleras abajo. Los primeros en llegar fueron los colegas de Jacqueline de la agencia de publicidad, su jefa Sara y el diseñador Tony, con quien trabajaba en la mayoría de los proyectos. Le siguieron los vecinos, viejos amigos de la familia y algunos parientes por parte de madre. Robert asumió el papel de anfitrión, dando la bienvenida a los invitados y ofreciendo un ligero refrigerio que Anne había preparado desde por la mañana. Las conversaciones se mantuvieron en voz baja, pues todos se dieron cuenta de que la novia se estaba preparando en el piso de arriba y no valía la pena hacer ruido innecesario. Sobre las 3:30 llegó Dylan con su hermano y su mejor amigo. El novio estaba elegante y un poco nervioso. Estrechó la mano de Robert, besó a Anne en la mejilla y presentó a Patrick y Graham a los invitados que no los conocían. ¿Bajaría pronto Jacqueline?, preguntó en voz baja a Robert. Creo que sí. Las mujeres siempre necesitan más tiempo para los últimos retoques. Patrick recorrió el salón con la mirada crítica de un médico acostumbrado a fijarse en los detalles. Buena compañía, le dijo a Dylan. Todo el mundo parece alegrarse de verdad por ti. Jacqueline sabe elegir a la gente, respondió Dylan. Casi no conoce a nadie que no me caiga bien. Era cierto. A diferencia de Valerie, que era amiga de gente dramática, a la que le gustaban las intrigas y los cotilleos, Jacqueline se rodeaba de gente tranquila y positiva. Sus amigos eran profesionales de éxito que estaban construyendo sus propias vidas, no intentando vivir la de otros. Graham estaba de pie junto a la ventana, observando la tranquila calle, cuando notó algo extraño. Un coche azul oscuro circulaba lentamente por el lado opuesto de la carretera, que le resultaba familiar. La conductora, una mujer con gafas de sol, aminoró la marcha frente a la casa, como si estuviera observando lo que ocurría. «Dylan», llamó en voz baja. «Ven aquí un momento». Dylan se acercó a la ventana, pero el coche ya había desaparecido al doblar la esquina. «¿Qué ocurre?» «Probablemente nada. Parecía que alguien estaba vigilando la casa». «Vecinos, supongo», dijo Dylan, pero había incertidumbre en su voz. «El alboroto de una boda siempre llama la atención». Graham asintió, pero siguió mirando hacia afuera. Algo en el comportamiento de aquel conductor le parecía sospechoso. Conducía demasiado despacio. Se detenía demasiado tiempo fuera de la casa. En ese momento, Jacqueline bajó al salón y toda conversación quedó en silencio. Estaba guapísima. El vestido le quedaba perfecto. Las flores en el pelo creaban una imagen romántica y el ligero maquillaje resaltaba su belleza natural. En las manos llevaba un ramo de rosas blancas y crema con un poco de vegetación. Dylan sintió que se le cortaba la respiración. Durante el año y medio de relación había visto a Jacqueline hermosa muchas veces, pero hoy superaba todas sus expectativas. Había una serena felicidad en sus ojos, sin nerviosismo ni dudas. «Estás muy guapa», le dijo acercándose a ella y cogiéndole la mano con suavidad. «Tú también estás preciosa», dijo ella, ajustándole la corbata. «¿Estás preparado para ser mi marido?» Más que preparado. Anne se apartó una lágrima y empezó a reunir a todo el mundo para el traslado al restaurante. Los coches se habían encargado con antelación. 2 elegantes limusinas para los recién casados y sus familiares. El resto de los invitados iban por su cuenta. Todos traían regalos, monederos, teléfonos. Estaba preocupada. ¿Tiene Sara una cámara? Sara, la jefa de Jacqueline, compró una cámara profesional. Todo está bajo control, Anne. Filmaré toda la ceremonia.
Mientras los invitados se preparaban para marcharse, Tony se acercó a Ryan con cara de preocupación. Escucha, ¿has visto a una mujer extraña fuera del restaurante esta mañana? Le preguntó en voz baja. Pasé por allí de camino. Quería asegurarme de que todo estaba listo. Había allí una señora preguntando al personal por la boda de Clark. Ryan frunció el ceño. ¿Qué aspecto tenía? Rubia, 30 y pocos, bastante guapa, pero algo nerviosa. Hizo preguntas sobre la hora de la ceremonia, el número de invitados. El gerente dijo que no podía dar información sobre eventos privados, así que ella se fue. ¿Le contaste a Jacqueline sobre esto? No, no quería estropear su estado de ánimo. Tal vez fuera un vecino entrometido o uno de los periodistas del periódico local. Ryan se lo pensó un momento. La descripción de la mujer le resultaba familiar, aunque nunca había conocido a Valerie en persona. Dylan le había enseñado una vez una foto de su exmujer, explicándole por qué no quería encontrársela accidentalmente en la ciudad. «Rubia, dijiste», volvió a preguntar. «Sí. ¿Por qué?» «Por nada. Probablemente tengas razón. Solo curiosidad». Pero Ryan decidió vigilar más de cerca cuando llegaran al restaurante. Probablemente era solo una coincidencia, pero era mejor estar seguro. Sabía lo mucho que ese día significaba para Jacqueline, y no quería que nada lo estropeara. Los invitados comenzaron a acomodarse en sus autos. Jacqueline subió a la primera limusina con sus padres y su tía Débora. Dylan fue en la segunda limusina con Patrick, Graham y Ryan. El resto de los invitados siguieron en sus coches. De camino al restaurante, Jacqueline miró por la ventanilla las conocidas calles de Long Beach. El sol se inclinaba hacia el oeste, coloreando el cielo con suaves tonos dorados. Un día perfecto para una boda. Cálido, pero no caluroso. Ventoso, con ligeras nubes que no amenazaban lluvia. ¿Nerviosa?, preguntó la tía Débora. Sorprendentemente no, respondió Jacqueline con sinceridad. Me siento tranquila y confiada, como si todo lo que está ocurriendo fuera una prolongación natural de mi vida con Dylan. Ana sonrió. Es una buena señal. Una boda debería ser el comienzo de un viaje juntos, no un acontecimiento estresante que hay que superar sin más. Robert guardó silencio, pero pudo leer el orgullo en sus ojos. Siempre había sabido que su hija era una mujer fuerte y sensata, capaz de tomar las decisiones correctas. La elección de Dylan no hacía más que confirmarlo. En la segunda limusina, Dylan discutía con sus amigos los últimos detalles de la ceremonia. ¿Tienes los anillos?, preguntó a Patrick por tercera vez aquel día. Los tengo, respondió pacientemente su hermano, palmeándose el bolsillo de la chaqueta. Deja de preocuparte. ¿Y si me olvido de las palabras de mis votos? Pues dilo con el corazón, le aconsejó Graham. Jacqueline lo entenderá. Ryan escuchó su conversación, pero sus pensamientos estaban ocupados con la historia de Tony sobre la extraña mujer. Quizá debería haber avisado a Dylan. Pero, por otro lado, ¿para qué crear más tensión si resultaba ser una falsa alarma? El restaurante Ocean Breeze estaba situado en la playa, con ventanas panorámicas que daban al Océano Pacífico. El lugar se eligió a la perfección, lo bastante elegante para una ocasión formal, pero no pomposo. El salón de banquetes de la primera planta tenía capacidad para 40 personas, el tamaño justo para su boda. Cuando las limusinas llegaron al restaurante, el gerente ya estaba esperando en la entrada. Todo estaba preparado, las mesas, las flores y los músicos afinando sus instrumentos. Quedaba media hora para que empezara la ceremonia, y todos tuvieron tiempo de relajarse un poco y acostumbrarse al ambiente. La sala de banquetes del restaurante Ocean Breeze se llenó del tranquilo zumbido de las voces cuando los invitados empezaron a tomar asiento. La luz del sol penetraba por las ventanas panorámicas, reflejándose en las copas de cristal y creando un juego de sombras en las paredes. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve. En el centro de cada mesa había composiciones bajas de rosas blancas y vegetación, y en el aire se percibía una ligera fragancia de brisa marina mezclada con el olor de las flores. Los músicos, un cuarteto de cuerda que le había recomendado un amigo de Ryan, tocaban melodías clásicas en voz baja, creando una atmósfera de solemnidad y paz. El violinista, un hombre mayor de pelo gris y ojos amables, miraba de vez en cuando al violonchelista, y era evidente que llevaban años tocando juntos. Jacqueline estaba en la pequeña habitación contigua
a la sala de banquetes que el director había habilitado como habitación de la novia. Rien se ajustaba los pliegues del vestido y se repasaba el pelo, mientras Anne, más nerviosa que la propia novia, se miraba constantemente en el espejo y corregía su propio maquillaje. «Mamá, estás preciosa», dijo Jacqueline, volviéndose hacia su madre. «Deja de preocuparte. No me puedo creer que la niña de May se vaya a casar», sollozó Anne. «Parece que fue ayer cuando jugabas con muñecas y soñabas con ser veterinaria. Ahora trabajo en una agencia de publicidad y me caso con un ingeniero», sonrió Jacqueline. «La vida es imprevisible». Rien dio un paso atrás, evaluando la imagen de su amiga con ojo crítico. «Perfecto. Dylan se quedará sin habla cuando te vea». Se oyeron voces más altas en el salón cuando llegaron los últimos invitados y tomaron asiento. Había 26 personas en total, sin contar a los recién casados. Por parte de Jacqueline estaban sus padres, su tía Débora, varios colegas, viejos amigos y vecinos. Por parte de Dylan estaban su hermano Patrick y su mujer Melissa, su mejor amigo Graham, dos compañeros de trabajo y una tía de Santa Mónica. Dylan estaba de pie cerca del altar improvisado, una pequeña elevación decorada con telas blancas y guirnaldas florales. A su lado estaban Patrick, que actuaba como padrino, y la encargada del registro civil, una elegante mujer de mediana edad llamada señora Henderson, que llevaba más de 20 años celebrando ceremonias. «¿Estáis preparados?», preguntó Patrick en voz baja, al ver que su hermano se ajustaba nerviosamente los puños. «Más que preparado», respondió Dylan, y no había ni una sombra de duda en su voz. «No puedo creer que por fin vaya a ocurrir». Graham se sentó en primera fila y miró de vez en cuando hacia la puerta principal. Después de ver un coche sospechoso frente a la casa de los Clark esta mañana y de que Tony le contara lo de la mujer extraña en la puerta del restaurante, había decidido estar alerta. Hasta el momento todo parecía en calma. Los invitados hablaban tranquilamente. Los camareros comprobaban en silencio los últimos preparativos del banquete, y el guarda del restaurante estaba de pie en la entrada del salón. La señora Henderson levantó la mano, haciendo una señal a los músicos. La melodía cambió a una solemne marcha nupcial, y los invitados se levantaron de sus asientos. La puerta del salón se abrió lentamente y apareció Jacqueline, acompañada de su padre. Robert parecía solemne y un poco excitado. Rara vez llevaba traje. La mayoría de las veces vestía ropa informal para el trabajo, pero hoy iba vestido impecablemente. Traje azul oscuro, camisa blanca y corbata plateada. Su rostro era una mezcla de orgullo y la leve tristeza de un padre que entrega a su hija en buenas manos. Jacqueline caminaba despacio, con dignidad, sosteniendo el ramo en la mano izquierda y apoyándose en el brazo de su padre con la derecha. Su rostro resplandecía de serena felicidad y miraba directamente a Dylan, que no podía apartar los ojos de ella. Su vestido crujía suavemente a cada paso y las flores de su pelo se mecían ligeramente al compás de sus movimientos. Cuando llegaron al altar, Robert se detuvo y se volvió hacia Dylan. «Cuida de ella», dijo en voz baja, pero para que lo oyeran los invitados de las primeras filas. «Lo prometo», respondió Dylan, cogiendo la mano de Jacqueline de la de su padre. Robert besó a su hija en la mejilla y se dirigió a su asiento junto a Anne, que ya estaba sacando un pañuelo del bolso. Jacqueline y Dylan se colocaron uno al lado del otro frente a la señora Henderson, y el encargado del registro civil dio comienzo a la ceremonia. «Queridos amigos», dijo con una voz sonora que podía oírse incluso en los rincones más alejados de la sala, «nos hemos reunido hoy aquí para ser testigos de la unión de dos corazones enamorados. Dylan y Jacqueline han decidido unir sus vidas en matrimonio, y para mí es un honor celebrar esta ceremonia». Habló del amor, el respeto mutuo y el apoyo que deben ser los cimientos de un matrimonio sólido. Los invitados escucharon atentamente, algunos enjugándose furtivamente las lágrimas. Anne lloró abiertamente, sin rehuir sus emociones, y Melissa, la mujer de Patrick, cogió la mano de su marido y recordó su propia boda. «Y ahora los recién casados van a pronunciar sus votos», anunció la señora Henderson. «Dylan». Dylan se volvió hacia Jacqueline, le cogió ambas manos y la miró a los ojos. Llevaba semanas preparándose para este momento, escribiendo sus pensamientos, ensayando frente al espejo, pero ahora todas las frases preparadas habían desaparecido de su memoria. Solo quedaban los sentimientos. Jacqueline,
Comenzó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Hace año y medio llegaste a mi vida como un regalo del destino. Me enseñaste a volver a confiar, a volver a creer en el amor, a volver a disfrutar de cada día. Contigo me siento yo misma, no lo que otros quieren que sea, sino quien realmente soy. Prometo amarte, apoyarte, protegerte y ser tu fiel compañera en todos los viajes de la vida. Jacqueline sonrió a través de las lágrimas que acudían traidoras a sus ojos, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener intacto su maquillaje. Dylan, dijo, y se hizo un silencio absoluto en la sala. Me has demostrado que el verdadero amor no exige sacrificios ni compromisos con uno mismo. Contigo me he dado cuenta de lo que significa ser aceptada por completo, con todas mis virtudes y defectos. Haces de mí la mejor versión de mí misma sin intentar cambiarme. Prometo ser tu apoyo, tu refugio, tu amigo más leal y tu cariñosa esposa durante el resto de nuestras vidas. La señora Henderson asintió a Patrick, que sacó del bolsillo una pequeña caja de anillos de terciopelo. Las alianzas eran sencillas, de oro blanco, sin piedras, tal como las querían los recién casados, sin lujos ostentosos, solo un símbolo de su unión. Dylan, pone el anillo en el dedo de Jacqueline y repite después de mí. Dylan cogió el anillo y lo colocó con cuidado en el dedo anular de la mano izquierda de la novia. Con este anillo te tomo por esposa, repitió después del encargado del registro civil. Jacqueline puso el anillo en el dedo de Dylan. Jacqueline cogió el anillo del hombre y, un poco preocupada, lo puso en el dedo del novio. Sus manos temblaban de emoción, pero el anillo encajaba perfectamente. Con este anillo te tomo por esposo. La señora Henderson sonrió y se puso de puntillas para poder ver mejor a los invitados. Por el poder que me confiere el estado de California, os declaro marido y mujer. Dylan, puedes besar a la novia. En ese momento solemne, cuando Dylan se inclinó hacia Jacqueline para darse el primer beso como marido y mujer, la puerta de la sala de banquetes se abrió con tal fuerza que chocó contra la pared. Una mujer vestida de oscuro, con el pelo rubio revuelto y los ojos ardientes, apareció en la abertura. Esta boda no iba a celebrarse, gritó con una voz chillona que hizo volverse a todos los invitados. Dylan, ¿qué haces? Me perteneces. Graham reconoció al instante a Valerie, aunque hacía más de 2 años que no la veía. Parecía demacrada y nerviosa, pero atractiva. Llevaba en la mano una botella de plástico con un líquido oscuro que blandía como un arma. Valerie, dijo Dylan atónito, dando un paso atrás del altar. ¿Qué haces aquí? He venido a salvarte de este error. Valerie avanzó por el pasillo, apartando las sillas y empujando a uno de los músicos. No puedes casarte con ella. Nos queríamos. Podemos arreglar las cosas. El guardia de seguridad del restaurante, un hombre mayor que claramente no se esperaba lo que estaba ocurriendo, intentó detenerla, pero Valerie lo apartó con una fuerza inesperada. «¡No me toque!», gritó. «Es un asunto privado». Los invitados permanecieron en silencio, sorprendidos, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Solo los familiares de Dylan conocían la existencia de su problemática exmujer. Los demás no estaban preparados para una escena así. Jacqueline permaneció inmóvil, observando la escena con sorprendente calma. No gritó, no lloró, no se escondió a espaldas de su marido. Simplemente miró a Valerie con la expresión de una persona que estudia una exposición interesante, pero no particularmente peligrosa en un museo. «Me has arruinado la vida». Valerie siguió gritando, dirigiéndose ahora directamente a Jacqueline. «Era mi marido. Éramos felices hasta que apareciste tú». «Valerie, basta», dijo Dylan, tratando de acercarse a ella. «Nos divorciamos hace 2 años. Se acabó». «Nada se ha acabado». Valerie levantó la botella por encima de su cabeza. «Si yo no puedo estar contigo, ella tampoco podrá». Con estas palabras, tiró bruscamente del corcho y vertió el contenido de la botella sobre Jacqueline. Un líquido rojo oscuro con un olor repugnante empapó a la novia de pies a cabeza. Empapó su vestido blanco y goteó por el suelo. Era sangre de cerdo, que Valerie había conseguido de alguna manera especialmente para este momento. Los invitados jadean horrorizados. Anne gritó y corrió hacia su hija. Robert saltó de su asiento, dispuesto a agredir físicamente al intruso. Patrick y Graham se dirigieron simultáneamente hacia Valerie para retorcerla. Pero fue la reacción de Jacqueline
la que más sorprendió a todos. Miró su vestido manchado, la sangre que goteaba de su pelo al suelo, las caras asustadas de los invitados. Luego miró a una triunfante Valerie, que claramente esperaba lágrimas, histeria y un colapso total de la ceremonia. De repente, Jacqueline empezó a desabrocharse tranquilamente los botones de la espalda del vestido. «Rien, ayúdame», dijo con voz uniforme, como si estuviera pidiendo sal en la mesa. «¿Qué... qué estás haciendo?», tartamudeó Rien, corriendo hacia su amiga. «Quitarme el vestido manchado. La boda debe continuar». Jacqueline se quitó el vestido y se quedó en ropa interior y zapatos de encaje blanco. La sangre manchó también su sujetador, pero ella se limitó a coger una servilleta de la mesa y se limpió la cara y los hombros. Luego se volvió hacia un atónito Dylan. «Entonces, ¿vamos a besarnos o tu ex mujer tiene algo más que añadir a la ceremonia?». El silencio en la habitación era tan absoluto que podían oír el tic-tac del reloj de pared. Valerie se quedó con la mandíbula abierta, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Había planeado humillar a su rival, arruinar la boda, hacer llorar a Jacqueline y salir corriendo. Pero en lugar de eso, la novia seguía de pie en el altar, en ropa interior, con la cabeza alta y una sonrisa tranquila. «Tú, estás loca», exhaló Valerie. «La gente normal no actúa así». «Puede», asintió Jacqueline. «Pero yo me caso con el hombre al que amo, y tú montas un circo en las vacaciones de otra persona. ¿Quién de los dos está loco?». Dylan miró a su mujer con admiración y asombro. En ese momento se dio cuenta de que se había casado no solo con una mujer hermosa y amable, sino con una persona con una fuerza de espíritu increíble. «Te quiero», dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. «Yo también te quiero», respondió Jacqueline. «Ahora bésame, marido mío». Sus labios se encontraron bajo la mirada de los sorprendidos invitados, que poco a poco empezaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros reían de los nervios, pero todos se daban cuenta de que habían presenciado algo increíble. Valerie se quedó de pie en medio de la sala con la botella vacía en la mano, y poco a poco se dio cuenta de que su plan había fracasado por completo. En lugar de arruinar la boda, la había hecho inolvidable. Los aplausos de los invitados se fueron apagando poco a poco y se hizo un extraño silencio en la sala, solo interrumpido por los sonidos de un forcejeo. Patrick y Graham sujetaban las manos de Valerie mientras el guardia de seguridad del restaurante llamaba a la policía. Valerie ya no gritaba, solo permanecía allí con la mirada perdida, como si acabara de darse cuenta del horror de lo que había hecho. «Suéltame», murmuró en un tono monótono. «Solo quería hablar con él. Solo hablar con él». «Derramaste sangre sobre tu prometida el día de su boda», dijo Graham con severidad. «Eso no es hablar, es agredir». Jacqueline seguía de pie ante el altar en ropa interior, pero se mantenía con la dignidad de una reina. La sangre se había secado sobre su piel en manchas oscuras y tenía coágulos enredados en el pelo, pero su expresión seguía siendo tranquila. Dylan se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros, tratando de protegerla de miradas indiscretas. «¿Va todo bien?», preguntó en voz baja, rodeando con el brazo la cintura de su mujer. «Todo va bien», respondió ella con una sonrisa. «La verdad es que sí. No voy a dejar que esa mujer nos arruine el día». Ann corrió hacia su hija con un pañuelo y una botella de agua, que pidió al camarero. «Cariño, tenemos que llevarte al médico enseguida», dijo emocionada. «No se sabe qué infecciones puede haber en esta sangre». «Mamá, es sangre de cerdo de la carnicería», la tranquilizó Jacqueline, cogiendo el pañuelo. «Como mucho, es un mal olor». Rien se acercó a su amiga, aún sin creerse lo que acababa de ocurrir. En los años que llevaban siendo amigas, había visto a Jacqueline en diferentes situaciones. Cuando se había enterado de la infidelidad de Kevin, cuando había muerto su querida abuela, cuando había habido graves problemas en el trabajo. Pero nunca antes Jacqueline había mostrado una compostura tan increíble. «¿Seguro que estás bien?», preguntó. «No juzgo a nadie si quieres irte y cambiarte en casa». «No voy a ninguna parte», dijo Jacqueline con firmeza. «Acabamos de casarnos y voy a celebrarlo con nuestros amigos y familiares. Valerie ya ha hecho bastante por hoy». En ese momento, entraron en la sala dos policías, una joven agente y un hombre de mediana edad con bigote. Rápidamente evaluaron la situación. Invitados confusos, una novia en ropa interior ensangrentada, una mujer en brazos de dos hombres,
una botella vacía en el suelo. ¿Quién ha llamado a la policía?, preguntó el agente. Yo, respondió el guardia de seguridad del restaurante. Esta mujer ha irrumpido en una boda privada y ha agredido a la novia. El policía se acercó a Valerie, que ahora sollozaba en voz baja. Señora, ¿cómo se llama? Valerie Mitchell, respondió ella en voz baja. ¿Puede explicarnos qué ha pasado aquí? Valerie levantó la vista y sus ojos brillaron con la misma furia que había visto antes. «Es mi marido», exclamó señalando a Dylan. «Era mi marido, nos queríamos, y esta mujer arruinó nuestra familia. Nos divorciamos hace 2 años», dijo Dylan con calma. «Tengo los papeles del divorcio. Valerie me ha estado acosando desde entonces». El agente masculino sacó un cuaderno. «Señora», se dirigió a Jacqueline. «¿Está herida? ¿Necesita atención médica?» «No, gracias, estoy bien. Solo quiero a esta mujer fuera de nuestra fiesta». Mientras la policía se ocupaba de la situación, Sarah, la jefa de Jacqueline, se acercó a Rien. «Escucha, ¿tienes las llaves del coche?», preguntó en voz baja. «Sí, ¿por qué?» «Tony y yo pensamos que podríamos hacer un viaje rápido al centro comercial y comprarle a Jacqueline algo bonito para sustituirlo. Hay una boutique cerca de aquí que vende vestidos de cóctel. Podemos hacerlo en media hora». Rien miró a su amiga que discutía con los policías y asintió. «Es una buena idea. Tiene una talla 44. Prefiere los estilos sencillos. Y trae ropa interior, talla 75B. Ya veo, ¿de qué color?» «De cualquier color menos blanco. Ahora lo asocia con la sangre». Sarah y Tony salieron sigilosamente de la habitación mientras los demás invitados vigilaban a la policía. Valerie ya estaba esposada, pero seguía murmurando algo sobre la injusticia y el amor perdido. «Dylan, te perdono», gritó mientras la sacaban. «Puedes volver. Podemos volver a empezar». «Nunca», respondió Dylan con firmeza. «Valerie, necesitas ayuda. Ayuda profesional». Después de que los policías se llevaran al intruso, en la sala reinaba un ambiente inusual. Los invitados no sabían cómo reaccionar ante lo ocurrido. Algunos hablaban tranquilamente entre ellos. Otros se acercaban a los recién casados con preguntas y apoyo. La encargada del restaurante, una elegante mujer de unos 40 años, se acercó a Dylan y Jacqueline con una mirada de disculpa. «Estoy muy avergonzada por lo que ha pasado», dijo. «Nuestra seguridad debería haberlo evitado. Por supuesto, compensaremos todos los gastos». «En absoluto», dijo Jacqueline. «Usted no tiene la culpa de que mi marido tenga una ex mujer problemática. Lo principal es que ya se ha acabado. Pero tu vestido, el vestido puede ser reemplazado. Pero el día de la boda no. Así que sigamos con la fiesta». La tía Débora se acercó a su sobrina con una expresión de auténtica admiración en el rostro. «Querida, he vivido 62 años y he visto muchas cosas, pero nunca había visto tanta fortaleza. Tu abuela estaría orgullosa de ti». «Gracias, tía Deb. No le veo sentido a dejar que los problemas de los demás afecten a mi felicidad». Robert rodeó los hombros de su hija con el brazo, con cuidado de no tocar los trozos de piel ensangrentada. «Siempre supe que tenía una hija fuerte, pero hoy has superado mis expectativas. Dylan es un hombre afortunado». «Los dos tenemos suerte», le corrigió Jacqueline. «Tenemos el amor y el apoyo de gente maravillosa como todos vosotros». Los músicos, que habían permanecido en silencio en un rincón de la sala durante todo este tiempo, afinaban inciertos sus instrumentos. El violinista se acercó a los recién casados. «Perdonen, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos tocando o...?» «Claro que deben seguir tocando», dijo Jacqueline. «Estamos celebrando una boda, no un funeral». En ese momento Sarah y Tony regresaron con grandes bolsas de la boutique. Los ojos de Sarah estaban llenos del triunfo de una misión exitosa. «Hemos encontrado el vestido perfecto», anunció, «y lencería e incluso zapatos por si acaso». «Enséñamelo», le pidió Jacqueline. Sarah sacó un vestido de cóctel azul brillante de corte entallado. No parecía un vestido de novia tradicional, pero era elegante y moderno. «Debería quedarte bien», dijo Tony, «y el color te quedará genial con los ojos». «¿Dónde puedo cambiarme?» «Hay una sala aparte para el personal», sugirió el gerente del restaurante. «Allí podrás asearte». Rien y Anne llevaron a Jacqueline a la sala del personal, que tenía una ducha y un espejo. Mientras la novia se lavaba la sangre y se cambiaba de ropa, había conversaciones en el salón. Los invitados discutían sobre lo ocurrido y las opiniones estaban divididas. «Nunca he visto nada igual»,
le dijo Graham a Patrick. Tu hermano se casó con una mujer increíble. Me di cuenta de ello la primera vez que la conocí, replicó Patrick. Pero hoy ha mostrado una nueva faceta de sí misma. Dylan estaba junto a la ventana, mirando el océano y tratando de comprender lo que había ocurrido. Un compañero de trabajo, Michael, se le acercó con un vaso de agua. ¿Cómo te encuentras? Es raro, admite Dylan. Por un lado, estoy furioso con Valerie por arruinarnos el día. Por otro, estoy más orgulloso de Jacqueline que nunca. Ella hizo lo que un verdadero luchador hace. Sí, ¿y sabes lo que es increíble? Ni una sola vez levantó la voz, o lloró, o me culpó por no advertirle sobre la posibilidad de que esto sucediera. ¿Alguna otra mujer lo habría hecho? Valerie me culpó por todo lo que pasó en su vida. Jacqueline solo se responsabiliza de sus propias acciones y decisiones. 20 minutos después, Jacqueline volvió al salón transformada. El vestido azul le sentaba realmente bien, y su pelo, que Rien había vuelto a peinar con un estilo sencillo, parecía fresco y elegante. En los pies llevaba unos zapatos plateados nuevos y en las orejas los pendientes de perlas que habían sobrevivido milagrosamente al incidente. ¿Qué tal estoy?, preguntó ella dando una pequeña vuelta. Dylan se acercó a su mujer y le besó la frente. Como la mujer más hermosa del mundo, dijo con sinceridad. Como mi mujer. Los invitados volvieron a aplaudir y el ambiente de la sala se animó notablemente. Los camareros empezaron a servir champán. Los músicos tocaron una alegre melodía y la fotógrafa Sara reanudó la sesión. Así que, anunció Jacqueline levantando su copa, por fin podemos empezar a celebrar nuestra boda de verdad. El banquete comenzó con cierto retraso, pero el ambiente en el salón se fue relajando poco a poco. Los invitados estaban sentados en mesas cubiertas con manteles frescos. El gerente del restaurante había ordenado sustituir cualquier cosa que pudiera recordarles el reciente incidente. Las velas sobre las mesas creaban un cálido resplandor, y el aroma de la comida interrumpía por fin el desagradable olor que había estado en el aire desde la marcha de Valerie. Jacqueline y Dylan tomaron asiento en la mesa principal, donde también estaban sentados los padres de la novia, Patrick y su esposa Melissa, y la tía Débora. El nuevo vestido azul le daba a Jacqueline un aspecto completamente distinto. Mientras que con su vestido de novia blanco había parecido una novia tradicional, ahora parecía una mujer moderna y segura de sí misma, capaz de afrontar cualquier reto de la vida. «Sabes», dijo Melissa, la mujer de Patrick, inclinándose hacia Jacqueline, «he visto cosas en 12 años de matrimonio, pero lo que has hecho hoy fue increíble». «¿Qué ha sido?», preguntó Jacqueline, desplegando la servilleta. «¿Que no dejé que la histeria de otra persona nos arruinara el día? ¿Que mantuviste tu dignidad en una situación en la que la mayoría de la gente habría entrado en pánico?» Patrick me habló de Valerie, de la pesadilla que le hizo pasar a Dylan durante el divorcio, pero no me di cuenta de que era capaz de algo así. Dylan cogió la mano de su mujer por debajo de la mesa. «Todavía estoy avergonzado de no haberle advertido sobre la posibilidad de que esto sucediera. Cuando llamó la semana pasada...» «Dylan, basta», lo interrumpió Jacqueline con suavidad pero con firmeza. «No podías haber predicho que haría algo tan loco. Aunque lo hubiera hecho, ¿habría cambiado algo? Tal vez podría haberse preparado mentalmente. ¿Para que derramen sangre sobre mí el día de mi boda? No puedes prepararte para eso. Solo puedes reaccionar cuando ocurre». Robert levantó su copa de champán, atrayendo la atención de los demás invitados. «Quiero decir unas palabras», anunció, y la algarabía de la sala se apagó. «Hoy ha ocurrido algo que nadie esperaba ni quería que ocurriera. Pero la reacción de mi hija ha hecho que este día sea aún más especial de lo que habría sido en circunstancias normales». Se volvió hacia Jacqueline. «Hija, nos has demostrado a todos que la verdadera fuerza no reside en evitar los problemas, sino en afrontarlos de frente. Dylan, no solo tienes una esposa guapa e inteligente, tienes una compañera en la que puedes confiar en cualquier situación». Los invitados alzaron sus copas y continuaron los brindis. Todos querían decir algo sobre lo ocurrido, expresar su admiración o simplemente apoyar a los recién casados. Graham se levantó de su asiento en la mesa de al lado. «Conozco a Dylan desde hace 15 años», dijo. «Lo he visto en diferentes circunstancias. Cuando estudiaba la carrera, cuando consiguió su primer trabajo, cuando se divorció.
pero nunca le había visto tan feliz como ahora. Y ahora me doy cuenta de por qué. Se volvió hacia Jacqueline. No solo se casó con él, sino que lo salvó de los miedos que había estado arrastrando durante los últimos años. El miedo a no merecer una felicidad tranquila, a que cualquier relación acabara en drama. Hoy has demostrado que el amor verdadero no crea problemas, sino que los resuelve. Tony, el colega de Jacqueline, fue el siguiente en intervenir. Llevo 3 años trabajando con Jacqueline. Siempre ha sido una profesional de primera, pero hoy ha demostrado que la profesionalidad no consiste solo en hacer el trabajo, sino también en mantener la compostura bajo presión. Si todos los clientes reaccionaran a las crisis con la misma calma, nuestro trabajo sería mucho más fácil. Las risas recorrieron la sala, distendiendo un poco el ambiente. Los camareros empezaron a servir los platos principales: pescado cocinado con limón y hierbas, verduras asadas, arroz con azafrán. El menú estaba cuidadosamente pensado para satisfacer los gustos de todos los invitados. En la mesa donde estaban sentados los colegas de Dylan, había una animada conversación sobre psicología y comportamiento humano. No soy un experto, dijo Michael, un ingeniero de su empresa, pero lo que hizo la exmujer suena a algún tipo de trastorno de la personalidad. Trastorno límite, confirmó Sarah, que había estudiado psicología en la universidad. Una incapacidad para aceptar el fin de la relación, dramatizar, intentar controlar la vida de otra persona mediante la influencia emocional. ¿Y la reacción de Jacqueline? Saludable. No dejó que el problema de otra persona se convirtiera en su problema. Eso es un signo de madurez emocional. En la mesa principal, Ann todavía estaba preocupada por lo que le había sucedido a su hija. Todavía no puedo creer lo que pasó, le dijo a la tía Débora. ¿A quién se le ocurre llevar sangre a la boda de otra persona? Una persona que ha perdido el contacto con la realidad, replicó Débora. Pero lo importante no es lo que hizo, sino cómo reaccionó Jacqueline. Estoy orgullosa de que sea mi sobrina. ¿Crees que realmente no está enfadada? ¿O lo disimula muy bien? Débora miró a Jacqueline, que charlaba tranquilamente con Dylan, riéndose de vez en cuando de sus chistes. Mírala a ella. La gente disgustada no tiene ese aspecto. Realmente no dejaba que el incidente afectara a su estado de ánimo. Pero aún así, arruinar un vestido de novia, montar semejante escena. Anne, dijo Débora seriamente, un vestido de novia es solo tela, y lo que Jacqueline ha demostrado hoy es carácter, y ese carácter la acompañará toda su vida. En el otro extremo de la sala, Rien hablaba con los músicos durante un descanso. ¿Os encontráis a menudo con situaciones como esta en las bodas?, preguntó. El violinista, un hombre mayor con cara de bonachón, negó con la cabeza. En 30 años tocando en bodas, he visto muchas cosas inesperadas. Peleas entre parientes, novias desmayadas, incluso un incendio una vez. Pero que alguien derrame sangre sobre una novia es la primera vez. ¿Qué piensas de la reacción de Jacqueline? Sorprendente, admitió el músico. Normalmente, en situaciones así, la gente se pone histérica o intenta terminar el evento lo antes posible. Pero ella decidió continuar la fiesta. Eso habla de fuerza interior. O de shock, añadió el violonchelista. A veces la gente en estado de shock se comporta con mucha calma. No creo que sea un shock, objetó Rien. La conozco desde hace años. Siempre ha sido así. No deja que las circunstancias externas dicten cómo se siente. Cuando sirvieron el postre, la tarta con rosas de nata que milagrosamente había sobrevivido al incidente, Jacqueline se levantó para dirigirse a los invitados. Queridos amigos, dijo, y todos dejaron de hablar. Quiero daros las gracias por haberos quedado hoy con nosotros. Sé que lo sucedido ha sido espantoso y que nadie se lo esperaba. Hizo una pausa, observando los rostros de los invitados. Pero ¿saben qué? Me alegro de que haya ocurrido hoy, delante de la gente a la que queremos, porque ahora todos sabemos que nuestro matrimonio con Dylan pasó su primera prueba ya el día de nuestra boda. Y si superamos eso, podemos superar cualquier cosa. Los aplausos fueron largos y sinceros. Algunos invitados lloraron abiertamente, no de pena, sino de admiración por la fortaleza de la novia. Dylan también se puso en pie. Solo quiero añadir una cosa, dijo. Hoy no solo me he casado con la mujer más bella de Long Beach, sino también con la más fuerte. Jacqueline, me has demostrado lo que significa el verdadero coraje.
No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de hacer lo correcto a pesar del miedo. No tenía miedo, dijo Jacqueline con una sonrisa. Solo tenía claro mi propósito. Quería casarme contigo y nadie podía impedírmelo. La velada se prolongó hasta tarde. Los invitados bailaron al son del cuarteto, compartieron recuerdos y se hicieron fotos con los recién casados. El incidente con Valerie fue pasando poco a poco a un segundo plano, convirtiéndose solo en un episodio insólito en la historia de esta boda. Cuando Sara revisó las fotos de su cámara, se fijó en las tomadas inmediatamente después del incidente. Mostraban a Jacqueline de pie, en ropa interior ensangrentada, con la cabeza levantada y las caras de asombro de los invitados a su alrededor. Pero la más evocadora era la foto de ella besando a Dylan. Dos figuras en medio del caos, concentradas solo la una en la otra. Esta va a ser la mejor fotografía de boda de mi portafolio, pensó Sara. Una historia de amor más fuerte que cualquier obstáculo. Cuando los últimos comensales abandonaron el restaurante hacia las 11:30 de la noche, dejando tras de sí solo recuerdos de la insólita boda y copas vacías sobre las mesas, Jacqueline y Dylan se quedaron en la terraza con vistas al océano. Los camareros estaban recogiendo las mesas y el gerente del restaurante se disculpaba por última vez con los recién casados por el incidente. Los recién casados se sentaron en sillas de mimbre y contemplaron las olas a la luz de la luna. El vestido azul de Jacqueline ondeaba ligeramente con la brisa nocturna. Se quitó los zapatos plateados y los dejó junto a la silla. Dylan se desabrochó los botones superiores de la camisa y se quitó la chaqueta, que quedó colgada en el respaldo de la silla. Después de todas las emociones del día, ambos sentían una extraña mezcla de cansancio y excitación, como si estuvieran empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo Dylan, sin apartar los ojos de las oscuras aguas del océano. Estaba pensando que hoy he visto una faceta completamente nueva de ti. Llevamos juntos 1 año y medio y creía que te conocía bastante bien. Pero lo que hiciste hoy, ¿qué es lo que has hecho?, preguntó Jacqueline, volviéndose hacia su marido. ¿Te has quitado el vestido manchado? Es lo más lógico en una situación así. Y no solo eso. Mantuviste la calma cuando la mayoría de la gente habría entrado en pánico. Continuaste con la ceremonia en ropa interior como si fuera lo más natural del mundo. Convirtió una pesadilla en un triunfo. Jacqueline sacudió la cabeza pensativa. Dylan no estaba haciendo nada heroico. Simplemente no veía el sentido de dejar que la rabieta de otra persona nos arruinara el día. Valerie quería humillarme, hacerme llorar, arruinar la boda. ¿Por qué darle ese placer? Pero tenía que haber emoción, ¿no? Ira, resentimiento, confusión. Había ira, admitió Jacqueline, pero no hacia ti o hacia la situación en su conjunto. Con ella, por tratar de robarnos este día. Pero la ira es mala consejera. Es mejor actuar con lógica. Dylan le cogió la mano. El anillo de boda brillaba a la luz de la luna. Sencillo, elegante, símbolo de su unión que hoy había superado su primera prueba seria. ¿Sabes lo que he estado pensando?, dijo en voz baja. Que Valerie nos había hecho un favor, sin querer. ¿En qué sentido? Me ha enseñado a mí y a todos los invitados cómo eres en realidad. Fuerte, serena, incapaz de dramatizar. Exactamente lo contrario de todo lo que había sido en mi vida anterior. Jacqueline se quedó en silencio, escuchando el sonido de las olas y el lejano rumor de los coches en la autopista de la costa. El aire era cálido y salado, con un ligero aroma a jazmín procedente del jardín del restaurante. «Dylan, ¿no te sientes culpable por lo que ha pasado?», preguntó ella. «¿De que tu pasado haya entrado en nuestras vidas de esa manera?». «Sí», admitió él, «y lo seguiré sintiendo durante mucho tiempo. Valerie es mi responsabilidad. Me casé con ella cuando no debía. No vi las señales de advertencia o las ignoré. Tenías 26 años cuando te casaste. A esa edad, mucha gente comete errores al elegir pareja. Pero esos errores no deberían afectar a tu vida». Jacqueline se dio la vuelta en su sillón para mirar a su marido, metiendo las piernas debajo de él. «Escúchame con atención. Cada persona llega a una nueva relación con su propio equipaje. Tú tienes a Valerie y el trauma del divorcio. Yo tengo mi historia con Kevin y mi desconfianza hacia los hombres que ocultan la verdad. No podemos cambiar el pasado,
pero podemos elegir cómo afecta a nuestro futuro. ¿Y cómo eliges? Elijo no dejar que envenene nuestras vidas. Valerie es tu exmujer, parte de un capítulo cerrado. Esta noche ha intentado volver a meterse en tu historia, pero no se lo he permitido. Dylan sonrió por primera vez en toda la noche. ¿Sabes lo que me dijo Graham cuando despedíamos a los invitados? Que no solo te casaste conmigo, sino que me liberaste de los fantasmas del pasado. Graham es un hombre sabio, y tiene razón. Y Patrick dijo que ahora se da cuenta por qué he cambiado tanto desde que te conocí, que contigo he llegado a ser yo misma y no la persona que ellos quieren que sea. Jacqueline se levantó de la silla y se acercó a la barandilla de la terraza. El océano se extendía hasta el horizonte, oscuro y vasto, con una estela de luz de luna en la superficie del agua. En algún lugar a lo lejos, parpadeaban las luces de un barco que pasaba. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora mismo?, dijo sin volverse. En que hoy no era solo el día de nuestra boda. Era el día en que los dos nos dimos cuenta de que habíamos elegido lo correcto. ¿Tenías dudas antes? No, pero no estaba seguro al 100%. Toda relación es un riesgo. Abres tu corazón a otra persona sin saber a ciencia cierta qué hará con esa confianza. Dylan se acercó a su mujer y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Nekam, ¿y qué te ha enseñado hoy? Que en una crisis actuamos como un equipo. No me culpaste por reaccionar con demasiada calma. Yo no te culpé por el circo de tu exmujer. Simplemente manejamos el problema juntos. ¿Y si vuelve a pasar? No pasará. Valerie consiguió lo que quería. Atención, drama, una oportunidad de sentirse importante. Pero no funcionó como ella planeó. En lugar de arruinar nuestra boda, solo fortaleció nuestra unión. Dylan giró a su esposa hacia él y la miró a los ojos. Jacqueline, quiero que sepas que hoy te has convertido no solo en mi esposa, sino en mi heroína. La forma en que has actuado me ha enseñado lo que es la verdadera fuerza. La fuerza consiste en hacer lo que tienes que hacer, sean cuales sean las circunstancias, dijo ella con sencillez. Y yo necesitaba casarme contigo y ser feliz. Valerie estaba en el camino hacia ese objetivo. ¿Y si no se hubiera detenido a buscar sangre? ¿Si hubiera intentado hacerle daño físico? Jacqueline se quedó en silencio, meditando la pregunta. Entonces me habría defendido a mí misma y a ti de todas las formas posibles, pero al mismo tiempo no dejaría que me convirtiera en una histérica. Hay una diferencia entre la determinación y perder el control. ¿De dónde sacas tu sabiduría a los 29? De buenos padres y malas experiencias con Kevin. Cuando me enteré de que estaba casado, podría haber montado un escándalo, exigir explicaciones, intentar destruir su matrimonio. Pero me di cuenta de que eso me convertiría en alguien que no quería ser. Era mejor marcharme con dignidad. Dylan besó a su mujer en la frente y luego en los labios, con suavidad, sin pasión, solo como expresión de profunda gratitud. Shiriwam. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cómo ves nuestra vida? Normal y feliz. Trabajo, casa, amigos, familia. Tal vez hijos en unos años, cuando nos sintamos preparados. Vacaciones, proyectos conjuntos, crecer juntos. Suena maravilloso. Y lo más importante, sin dramas. Quiero que el mayor problema de nuestro matrimonio sea quién saca la basura o qué película ver por la noche. Estuvieron media hora más en la terraza, planeando su luna de miel en Nashville, hablando de las reformas del piso de Dylan, al que Jacqueline se mudaría en una semana. Hablaron de trabajo, de amigos, de parientes, de todo aquello en lo que consistía la vida familiar normal. Cuando la fresca brisa marina hizo temblar a Jacqueline, Dylan le pasó la chaqueta por los hombros. «Es hora de irse a casa, señora Harris», le dijo, usando su nuevo apellido por primera vez. «Ya es hora, señor Harris», respondió ella con una sonrisa. Hicieron las maletas y se dirigieron a la salida del restaurante, donde les esperaba un taxi. El día, que había empezado como una boda cualquiera, terminó como una historia de cómo el amor verdadero puede convertir cualquier crisis en una nueva oportunidad para estrechar lazos. La mañana del 4 de octubre, exactamente un mes después de la boda, Jacqueline se sentó a la mesa de la cocina del piso de Dylan, que ahora era su hogar común, y miró el correo. Entre las facturas de los servicios públicos y los folletos publicitarios, había una carta oficial del juzgado del condado de Los Ángeles. Reconoció la dirección del remitente y supo que se refería al caso de Valerie Mitchell.
Durante el último mes, sus vidas habían caído en una tranquila rutina familiar. Jacqueline había sacado sus pertenencias del piso de alquiler y juntos habían reorganizado los muebles, colgado los cuadros de ella junto a las fotos de él y combinado bibliotecas y utensilios de cocina. El proceso fue sorprendentemente fácil. Resultó que sus gustos y costumbres se complementaban a la perfección. Dylan salió de la ducha envuelto en una bata de rizo, con el pelo aún húmedo. En el mes que llevaban juntos, se había relajado, había dejado de escuchar el timbre del teléfono y de revisar el correo con expresión ansiosa en el rostro. Valerie no había aparecido en sus vidas ni una sola vez desde su detención. «Hay una carta del juzgado», dijo Jacqueline, tendiéndole un sobre. «Creo que es sobre la orden de alejamiento». Dylan cogió la carta y la abrió, recorriendo con los ojos el texto oficial. Una sonrisa de alivio apareció poco a poco en su rostro. «El tribunal ha accedido a nuestra petición», dijo sentándose a la mesa junto a su mujer. «Valerie tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de nosotros, ponerse en contacto con nosotros y aparecer en los lugares que frecuentamos. ¿Por cuánto tiempo? 3 años, renovables si incumple las condiciones. También se le ordena someterse a tratamiento psicológico obligatorio». Jacqueline asintió con satisfacción, sirviendo a su marido café de la cafetera. En un mes había aprendido sus preferencias matinales: café turco fuerte con una cucharada de azúcar, tostadas de pan integral con mantequilla y miel. «Muy bien. Ahora por fin podemos cerrar esta página y centrarnos en nuestras vidas». «¿No estás enfadado con ella?», preguntó Dylan, estudiando el rostro de su mujer. «Solo un poco. ¿Enfadado por qué? ¿Por haberme demostrado a mí y a todos nuestros amigos lo fuerte que soy? ¿Por hacer que nuestra boda fuera inolvidable? ¿Por saber por fin con quién quería estar?». Dylan se rió, dando un sorbo a su café. «Eres increíble. La mayoría de la gente guardaría rencor durante meses. El rencor es dejar que la otra persona viva gratis en tu cabeza. ¿Por qué iba a querer eso?». Fuera de la ventana de la cocina, podían ver el pequeño patio donde Dylan planeaba plantar un jardín. Jacqueline ya se imaginaba cómo se sentarían allí las tardes de verano, cenarían al aire libre y hablarían del día anterior. El piso estaba en un barrio tranquilo de Long Beach, lejos de las principales rutas turísticas, pero lo suficientemente cerca del océano como para oír el sonido de las olas en las noches especialmente tranquilas. «Por cierto», dijo Jacqueline, sacando algunas fotos de su bolso, «Sara trajo algunas fotos impresas de la boda de ayer. ¿Quieres verlas?». Dylan cogió las fotos y empezó a mirarlas. Las primeras fotos eran las tradicionales: la novia reunida, la llegada al restaurante, el comienzo de la ceremonia. Luego vinieron las fotos del incidente en sí. Una de ellas mostraba a Valerie de pie, con la botella en alto y la cara contorsionada por la rabia. La siguiente mostraba a Jacqueline en ropa interior ensangrentada, tan tranquila y majestuosa como una antigua estatua griega. «Dios mío», murmuró Dylan, «estas tomas parecen escenas de una película». Sara dice que son las mejores fotos de boda de su carrera, no por la calidad técnica, sino por la emoción que transmiten. Las tomas finales captaron el resto de la velada. Jacqueline con su vestido azul, los invitados bailando, las caras sonrientes de los familiares. La transición del caos a la celebración fue muy marcada. «Me gusta esta en particular», dice Jacqueline, señalando una foto de ella y Dylan en la terraza del restaurante al atardecer. «Parecemos personas que han pasado por una prueba y se han hecho más fuertes. Porque lo somos». Dylan apartó las fotos y tomó las manos de su mujer entre las suyas. En el mes que llevaban juntos, cada día encontraba algo nuevo en ella. La forma en que organizaba el espacio a su alrededor, lógica, hermosa, despejada. Su forma de resolver los problemas domésticos, tranquila, metódica, sin dramatismos. La forma en que se relacionaba con sus amigos y colegas, amistosa, pero manteniendo los límites. «¿Sabes en qué pensaba esta mañana mientras me afeitaba?», me dijo. «¿En qué? En que por primera vez en mi vida estoy en una relación en la que no espero que me atrapes. No analizo cada una de tus palabras, no busco significados ocultos en tus acciones, no me preparo para cambios de humor repentinos. ¿Qué te parece? Increíblemente relajante. No me había dado cuenta de lo tensa que era mi vida hasta que sentí lo que significaba estar en calma». Jacqueline sonrió, acariciándole la mano con el pulgar.
Y pensé en lo agradable que era hacer planes, sabiendo que mi pareja no los arruinaría con una rabieta repentina o una decisión inesperada. Hablaban del fin de semana que planeaban pasar en Santa Bárbara, junto al mar. Un viaje sencillo de 2 días, sin planes especiales. Solo estar juntos, pasear por la playa, cenar en un buen restaurante. Jacqueline había reservado una habitación en un pequeño hotel, con vistas al mar, y Dylan se había tomado 2 días libres en el trabajo. También quería hablarte de Acción de Gracias, dijo Jacqueline, terminándose el café. Mamá nos ha invitado. Estará la tía Débora. Papá, quizá algunos vecinos. Nada importante. Me encantaría. ¿Qué planeamos para Navidad? Patrick y Melissa nos invitaron a su casa. O podríamos organizar algo en nuestra casa. Es lo bastante grande. Dylan asintió, imaginando su primera Navidad juntos. El árbol en un rincón del salón, el olor a canela y vainilla de las galletas que Jacqueline pensaba preparar con la receta de su abuela. Unas vacaciones familiares tranquilas, sin florituras ni dramas. A las 8 de la mañana, Jacqueline se fue a trabajar a la agencia de publicidad, donde le esperaba un nuevo proyecto, una campaña publicitaria para una cadena de restaurantes de comida sana. Dylan fue a la oficina de una empresa de construcción, donde dirigía el proyecto de un nuevo complejo residencial en las afueras. Un comienzo normal para un día normal de cónyuges normales. A la hora de comer, Jacqueline quedó con Rien en una cafetería cercana a la oficina. Su amiga la escrutó atentamente, como si buscara algo nuevo en su aspecto habitual. «Pareces tranquila», dijo por fin Rien, «como alguien que ha encontrado su lugar en la vida». «Lo he encontrado. ¿Sabes qué es lo mejor de estar casada con Dylan? Que él no intenta convertirme en otra persona. Sigo siendo yo, pero me siento parte del equipo». «¿Cómo te va con Valerie? ¿Ya no te molesta?» «Conseguimos la orden de alejamiento esta mañana. No puede acercarse a nosotros durante 3 años». «¿Cómo te hace sentir eso?» «Aliviado. No por mí, por Dylan. Por fin puede vivir sin mirar al pasado». Rien pidió una ensalada y agua mineral, estudiando el menú. ¿Algún plan para el futuro? Hijos, mudanza, cambios de carrera. Por ahora solo disfrutamos de lo que tenemos. Hijos, quizá en un par de años. Primero queremos conocernos como cónyuges. No planeamos mudarnos. El piso de Dylan nos viene bien. Carrera. Ya veremos. Quizá algún día abra mi propia agencia. ¿Qué piensa Dylan de tus planes? Me apoya. Dice que tengo suficiente experiencia y contactos para trabajar por mi cuenta. Hablaron durante la pausa para comer. Del trabajo, de los planes para el fin de semana, de la nueva serie que ambos estaban viendo. Las conversaciones habituales de amigas normales, una de las cuales se había casado recientemente y se estaba asentando en la vida familiar. Por la noche, Dylan y Jacqueline prepararon juntos la cena. Espaguetis de marisco con una receta que ella había encontrado en un libro de cocina. Él pelaba las gambas y los mejillones. Ella hacía la salsa. En la radio sonaba jazz y el sol se ponía lentamente por la ventana. «Por cierto», dijo Dylan removiendo la salsa, «hoy ha llamado Graham. Nos invita a San Francisco el próximo fin de semana. Quiere que conozcamos a su nueva amiga». «¿Cómo es?» «Es médico y trabaja en un hospital infantil. Dice que es inteligente, amable y paciente. Suena perfecto para Graham. ¿Vamos? Si te apetece. Podríamos combinarlo con una visita a la ciudad. Aún no has estado allí». Jacqueline asintió, probando la salsa. Le faltaba sal y un poco de albahaca. Añadió las especias y removió. «También recibí una llamada de mi madre», dijo. «Preguntó cómo estábamos, si Valerie nos seguía molestando». «¿Y qué le dijiste?» «Que todo estaba bien, que éramos felices y hacíamos planes para el futuro, que el incidente de la boda no era más que una anécdota divertida que contaríamos a nuestros nietos». Dylan abrazó a su mujer por detrás mientras ella removía los espaguetis. «Nietos, ¿eh? ¿Por qué? ¿No piensas envejecer conmigo?» «Pues sí, y tengo muchas ganas de vivir para ver el día en que les contemos a nuestros nietos lo de la abuela que no tenía miedo de la loca del cubo de sangre». Cenaron a la luz de las velas, hablando de los libros que habían leído y de los planes para la semana siguiente. Después de cenar, vieron una película antigua, acurrucados en el sofá bajo una suave tela escocesa. Una velada corriente de un matrimonio corriente que encontraba en los placeres sencillos de la vida todo lo que necesitaba para ser feliz.